En la clase de hoy daremos el concepto de derivada de una función en un punto, pero previamente repasaremos un concepto que tenéis desde cuarto de secundaria, que es el de tasa de variación media. Suponer que tenéis una función f definida en su dominio y que dentro de ese dominio tomamos un intervalo cerrado AB. Esto nos permite calcular la imagen de cualquier punto comprendido entre A y B, incluidos A y B. Entonces, para representar la gráfica de la función empezamos en el punto a f de A y acabamos en el punto b, f de b. ¿Cuánto varía la variable x en este procedimiento? Pues variará b menos a, es la variación de la variable x, que además siempre será positiva, porque b es mayor que a. Bien, hacemos lo mismo con la variable y. ¿Cuánto varía el valor de la variable y cuando representamos la gráfica de la función en este intervalo? Pues pasa de valer f de a valer f de b. Entonces su variación será f de b menos f de a. Bien, pues si obtenemos la razón entre estas dos cantidades, la tasa de variación media de la función f en el intervalo AB será precisamente ese cociente, f de b menos f de a entre b menos a. Cualquier función que empiece en a f de a y acabe en b f de b tendrá esa tasa de variación media. Por ejemplo, aparte de la función que está dibujada aquí, pues cualquier otra función que se nos ocurra dibujar, no tiene por qué ser siempre creciente, que empiece en a f de a y acabe en b f de b, tendrá esa tasa de variación media. Y en concreto, la recta esta. ¿Qué recta es esta? Si pasa por a f de a y b f de b, es la recta secante a la gráfica de la función en esos dos puntos. Como también recordaréis desde secundaria, la pendiente de esta recta es precisamente la tangente de este ángulo, que es el cociente entre estas dos cantidades. Lo mismo sucedería si en este caso la función es creciente, o sea, f de b es mayor que f de a, el cociente será positivo. ¿Qué pasa si sucede al revés, que f de b fuese menor que f de a? O sea, aquí f de b es menor que f de a, como bien dijimos, b menos a va a ser positivo siempre. Aquí f de b menos f de a ahora es negativo, por lo tanto la tasa de variación media sería negativa. Y observad qué es lo que sucede, que la recta secante en esos dos puntos tiene pendiente negativa, precisamente porque la pendiente de esa recta, una recta decreciente, tiene pendiente negativa. Vale, pues parece que podemos concluir que la tasa de variación media en ese intervalo es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función en los puntos a f de a, b f de b. Entonces, como se bien escribe aquí, es eso. Bien, podríamos intentar calcular la tasa de variación media en un punto concreto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues coger un intervalo cada vez más pequeño, o sea, ir acercando b a a. Y cuanto más cerca estuviera de A, pues sabríamos lo que sucede en el punto A con más exactitud. Esto es un concepto que adquirimos nuevo este año, que es el de límite. Por lo tanto, el año pasado no se podía dar el concepto de derivada que vamos a dar a continuación. Se podía dar la variación de la función, la tasa de variación media en un intervalo, pero no en un punto. Bueno, pues precisamente vamos a definir la derivada de una función en un punto x igual a, y se escribe así f' de a, esta es la notación, ponerle así el apóstrofe aquí a la f, como el límite cuando h tiende a 0 de esta cantidad, que así escrita parece que no es una tasa de variación media, pero observar la gráfica de la función. En vez de tomar el intervalo AB, yo puedo tomar el intervalo a más h. Cuando h sea positivo, estará situado a más h a la derecha, si h es negativo, estará situado a la izquierda, porque acordaros que un límite se puede calcular por ambos lados, cuando h tiende a 0 por la izquierda o por la derecha. Pero si observamos, intentamos hacer lo mismo, ¿cuánto mide el intervalo a más h? Pues vale h. ¿Y cuánto varía la variable y en esta función? Pues variará f de a más h menos f de a. Por lo tanto, este cociente de aquí será la tasa de variación media de la función en el intervalo a más h. Como bien acabamos de ver hace un momento. Tened en cuenta que si h es mayor que 0, tendríamos el intervalo a más h, y si h es menor que 0,
pues tendríamos el intervalo A más H, A, pero es exactamente igual. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver qué sucede con este cociente cuando H tiende a 0. Pues hacemos que H tienda a 0. Si H tiende a 0, ¿qué va a pasar con A más H? Lo que pretendíamos antes, estar cada vez más cerca de A. Entonces A más H se acercaría cada vez más a H. Pero es que si A más H se aproxima a A, este punto S, que es uno de los puntos de tangencia, se aproximará al punto T, estará cada vez más cerca. Y entonces, si llegara a acercar, si H llegara a valer 0, el punto S sería el punto T. O sea que no tendríamos una recta secante, tendríamos una recta tangente. Por lo tanto, cuando H tiende a 0, si H tiende a 0, en vez de tener la recta secante en 2 puntos, tendríamos la recta tangente en el punto A, F de A, que es el punto que le llamamos T. ¿Veis? Aquí tenemos la recta tangente. Desde el momento que H valga 0, tendríamos una recta tangente. Entonces, lo que era la tangente del ángulo este sería la pendiente, pasa a ser la tangente de la recta tangente. La tangente del ángulo de la recta tangente, perdón. Entonces, la tangente de B tendería a ser la tangente de A y por lo tanto la pendiente de la recta secante tendería a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, este límite, ¿qué va a ser? El límite cuando H tiende a 0 de esta tasa de variación media. Pues va a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, ya tenemos la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto x igual a. Será la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A. Entonces, si somos capaces de calcular este límite, tendremos la pendiente en ese punto A, f de A. Analicemos la definición de derivada y cómo vamos a poder enfocar el cálculo de este límite. Si nosotros intentamos resolver este límite directamente, vemos que, como h tiende a 0, a más h tenderá a a. Entonces esto tiende a f de a, y f de a menos f de a es 0. O sea que el denominador tiende a 0, el numerador. El denominador también tenderá a 0 porque h tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0 partido por 0 que aprendimos a resolver en el tema anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder calcular el límite directamente. Tendremos que hacer alguna operación previa para poder resolver esa indeterminación. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos para entender mucho mejor este concepto. Suponer que tenéis la función inversa, 1 partido por x, y queremos calcular su derivada en el punto x igual a 2. Pues escribimos la definición. La definición de derivada en un punto, pues aquí bastará componer en vez de x2, en vez de a2, y este es el límite que tenemos que calcular. Calculamos f de 2 más h y f de 2. La imagen mediante f de cualquier número es su inverso, por lo tanto la imagen de 2 más h es 1 entre 2 más h, y la imagen de 2 es un medio. Como no podemos hacer directamente el límite, repito, porque el límite de esto es un medio y el de esto también, un medio menos un medio es 0, y 0 entre 0 es una indeterminación. Entonces no nos queda más remedio que realizar esta diferencia y a continuación el cociente. Primero restamos y observamos que al restar se nos puede anular aquí en el numerador el 2 con el 2 y este denominador, utilizando la regla del cociente de dos fracciones, pasaría para el denominador del denominador. Y nos quedaría esta expresión. Vale. H tiende a 0 y vemos que estas h son las que nos provocan la indeterminación. Se podrán tachar porque están multiplicando ambas en numerador y denominador. Se pueden tachar si h vale distinto de 0. Y en este caso es correcto porque h tiende a 0 pero no vale 0. Con lo cual, como esta h y esta h están multiplicando, se van a poder tachar la una con la otra y nos queda esta expresión. Una vez eliminada la indeterminación, ya podemos calcular el límite directamente. ¿A qué tiende 2 más h cuando h tiende a 0? Pues a 2. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, este límite valdrá menos un cuarto. Ya tenemos
la derivada de la función 1 partido por x en x igual a 2, ¿vale? Menos un cuarto. Ya está calculada. Hacemos otro ejemplo. Suponer que ahora tenéis la función x cuadrado y queremos calcular la derivada en x igual a menos 3. Ahora ya tenemos un poco la rutina, ya sabemos cómo es. Es poner la definición de derivada en vez de a, menos 3. Y ahora tendremos que calcular las imágenes de menos 3 más h y la imagen de menos 3. La imagen de cualquier número mediante f es elevar al cuadrado. Por lo tanto, tendré que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y ya lo voy a repetir porque es el segundo ejemplo que tal, pero esto no se puede calcular directamente porque esto, cuando h tiende a 0, esto tiende a menos 3, que al cuadrado vale 9, menos 9, 0, y queda 0 partido por 0. Por lo tanto, no queda más remedio que elevar al cuadrado y restar 9. Entonces, si elevamos al cuadrado y restamos 9, vemos que aquí, efectivamente, este 9 se puede ir con este 9 y se simplifica un poco la expresión. Pero sigue habiendo indeterminación, porque al final solo operamos habrá que tachar en algún momento las h's que nos provocan el 0 partido por 0. Entonces observamos aquí que el h es factor común a los dos sumandos. Entonces podemos sacar h factor común. Y de esta manera, siguiendo el mismo razonamiento que antes, aquí la h está multiplicando en el numerador y en el denominador. Como h tiende a 0 pero no vale 0, podemos tachar las h's. ¿Y qué nos queda? Este límite, el límite de menos 6 más h. El límite de menos 6 más h cuando h tiende a 0 será menos 6. Pues ya tenemos resuelta el cálculo de esta derivada. La derivada de la función x cuadrado en menos 3 será menos 6. Bueno, mejor ya estáis pensando que si cada vez que quiero calcular una derivada en un punto tengo que hacer calculando un límite, pues se va a hacer bastante complicado o por lo menos pues, bastante tedioso. Por lo tanto, habrá que buscar la manera de que, dada una función, poder calcular una única vez para un valor concreto su derivada y a partir de ahí pues tendremos lo que se llama la función derivada y será mucho más fácil calcular la derivada de una función en un punto. Pero eso será lo que veamos en la próxima clase. Muchas gracias. En las dos clases anteriores vimos la definición de derivada y su interpretación geométrica. También demostramos unas cuantas propiedades, de tal manera que si conocemos, por ejemplo, las derivadas de dos funciones, podemos calcular la derivada de cualquier función que resulte de operar esas dos funciones. Entonces, lo que necesitamos ahora es la derivada de las funciones elementales, que aplicando esas propiedades nos va a permitir derivar prácticamente cualquier función. Entonces empezamos por una función de las más sencillas que hay, que es la función constante. La función constante, acordaros cómo es su gráfica, son rectas horizontales que pasan por i igual a k. Por lo tanto, os digo esto para que veáis cuál va a ser su derivada. Entonces aplicamos la definición de derivada, que es un límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Eso ya lo vimos en clases anteriores, es la definición de función derivada. Como cualquier cualquier elemento tiene como imagen k, pues está claro cuál va a ser aquí la imagen de x más h y la de xk. Y k menos k es 0, por lo tanto, llegamos a la conclusión que la derivada de esta función constante es 0. Acordaos que la interpretación geométrica de la derivada era que era la pendiente de la recta tangente. Si tenemos una recta horizontal, lo normal es que su recta tangente sea esa propia recta horizontal. Y una recta horizontal tiene pendiente 0. Entonces, si lo vemos aquí, su derivada es 0. Bien, continuamos. Lo que vamos a hacer a continuación es derivar monomios. Acordaos que es un monomio. El monomio más sencillo es un monomio de grado 1. Vamos a considerar que el coeficiente es 1, porque acordaos que hay una propiedad que nos permite multiplicar una función por un número. Por lo tanto, si sé la derivada de x, sabré la derivada de cualquier número por x. Entonces hacemos solo la derivada del monomio x. Bueno, pues aplicamos la definición. Esto lo vamos a hacer siempre. Entonces, esta es la función identidad. La imagen de cualquier elemento es el mismo. Entonces ya sabemos cuál es la imagen de x más h y de x. Son ellos mismos. Hacemos aquí la operación. Como tenemos x menos x igual a 0,
Y entonces nos queda h entre h igual a 1. Bueno, pues está claro que la derivada de la función x va a ser la función 1. También podéis pensar en la interpretación geométrica. La función f de x igual a x es la bisectriz del primero y tercer cuadrantes, que tiene pendiente 1, que es justo, o sea, su tangente tiene pendiente 1, que es el resultado que obtenemos aquí. En estas funciones tan fáciles es fácil pensar cuál es su recta tangente porque son funciones conocidas. Vale, pues seguimos al siguiente monomio, al monomio de grado 2, x cuadrado. Y aplicamos la definición, como siempre. Aquí en este caso la imagen de cualquier número es elevarlo al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos una identidad notable, es una suma elevada al cuadrado. Sabéis todos cuál es su fórmula, salvo cuando tenéis un lazo si no os sale. Entonces, pues restamos. X cuadrado menos x cuadrado es 0. Acordaos que este tipo de límite siempre da una indeterminación del tipo 0 entre 0. O sea que nunca debemos intentar calcular directamente el límite porque no sale. Si aquí h tiende a 0, esto vale 0 y el denominador también vale 0. Quedaría 0 entre 0, indeterminación. Entonces tenemos que eliminar lo que nos provoca esa indeterminación. Pues en este caso vemos que en el numerador tenemos h factor común, podemos sacar h factor común, perdón, y ahora sí podemos eliminar la indeterminación. Podemos simplificar esta h con esta h. Y nos queda el límite de 2x más h. Esto no depende de h, por lo tanto vale 2x, y cuando h tiende a 0, pues esto vale 0. Entonces la derivada de la función x cuadrado es 2x. Vale, pues aquí lo que se va a tratar es de ir haciendo la derivada de todos los monomios, pero claro, esto nunca acabaría. Tendré que mirar si cumplen alguna rutina o algo que nos permita calcular la derivada de cualquier monomio. Pues vamos a hacer un tercero a ver qué pasa. Continuamos con x elevado a 3. Entonces, esto se iría complicando cada vez más las operaciones, porque fijaos, aquí ahora tenemos que, esto sería, la imagen es elevada al cubo, entonces aquí nos saldrá un binomio elevado al cubo. Entonces, si tenemos un binomio elevado al cubo, hay que multiplicarlo por el mismo 3 veces. Bueno, pues si tenéis paciencia, veríais que x más h elevado al cubo, al multiplicar 3 veces, nos queda, como es de esperar, un polinomio de grado 3. Y aquí lo tenéis. Entonces, aquí veis que se parece al de antes, x cubo menos x cubo, 0. Entonces, queda así. Bueno, pues el procedimiento tiene que ser exactamente igual al de antes. Aquí vemos que todos los sumandos tienen h. Por lo tanto, podemos sacar la h factor común y simplificarla con la de abajo. Pues venga, lo hacemos y queda así. Y entonces también se puede ver que aquí hay 5 sumandos, de los cuales 3 están multiplicados por h, y si h tiende a 0, estos tres sumandos tienden a 0. Entonces el límite es la suma de estos dos monomios, que es 3x cuadrado. Vale, pues aquí ya podemos ver cómo va a ir la derivada de cualquier monomio de este tipo. Si os fijáis, la derivada de x cuadrado es 2x. El 2 parece que nos viene aquí para abajo. Y el 2, aquí parece que le reducimos una unidad el exponente. Comprobamos si pasa lo mismo en x cubo. X cubo, si quisiéramos derivar de la misma manera, el 3 lo pondríamos aquí multiplicando y le restaríamos 1 en el exponente, que es justo lo que sale aquí. Entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Bueno, pues esto se podría demostrar para n, pero para ello necesitaríamos tener dado el binomio de Newton. El binomio de Newton pues utiliza números combinatorios que no lo dimos aún, por lo tanto no lo podemos utilizar. Lo que sí podríais hacerlo los alumnos y alumnas que estáis en el STEM Batch es intentar demostrar el siguiente resultado mediante inducción, este que acabo de escribir aquí, que es más o menos lo que acabo de explicar antes. Si tenemos un monomio x elevado a n, para derivar bastará con poner el exponente multiplicando y quitarle un grado al exponente. Bueno, pues repito, esto se podría demostrar por inducción. Podéis intentar, los que sabéis lo que es el método de inducción, intentar demostrarlo. Bueno, pues con esto ya podríamos, por ejemplo, utilizando las propiedades, podríamos demostrar, calcular la derivada de cualquier polinomio. Acordaos que un polinomio es una suma de varios monomios.
Entonces, utilizando la propiedad 1 y 2 de las derivadas, podríamos derivar cualquier polinomio. ¿Vale? Pues podemos intentar utilizar que conocemos la derivada de x elevado a n para intentar demostrar cuál es la derivada de sus inversas. Pues es lo que vamos a hacer. Sabemos cuál es, tenemos la función x elevado a n, sabemos cuál es su derivada, pero pensad cuál es su derivada, su función inversa respecto de la multiplicación. Sería invertir esta función, o sea, esta que tengo aquí. Su función inversa es 1 entre x elevado a n. Bueno, pues utilizando una de las propiedades, en este caso vamos a utilizar una de las propiedades que conocemos, que nos van a ayudar en vez de utilizar el límite aquí, que esto podríamos hacerlo por el límite, pero sería mucho más complicado. Vamos a utilizar que sabemos derivar x elevado a n, que tenemos aquí, y que sabemos derivar la función inversa del producto. Entonces, si os acordáis, la función derivada de la inversa es menos la derivada entre la función al cuadrado. Bueno, pues de esto tenemos todo, porque tenemos la derivada, que es esto, y tenemos la función, que es x elevado a n. Pues nada, lo escribimos. Y ya está. Elevamos x elevado a n al cuadrado aquí. Y aquí ponemos la derivada. Bueno, este menos es de este menos de aquí. Y ahora basta con operar. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Y ahora aquí tenemos potencias de igual base. Y entonces, para dividir potencias de igual base se restan los exponentes. Pues lo hacemos, n menos 2n menos n. Y observar. Aquí resulta que tenemos, bueno, vamos a pasar al siguiente mejor. Lo tenemos aquí escrito. Tenemos la función x elevado a menos n, que es 1 entre x elevado a n. Y si observáis, el exponente, ¿dónde aparece? Aquí, multiplicando. ¿Y qué hacemos con el exponente, que era menos n? Restarle 1. Entonces, lo que valía cuando n era positivo, para un monomio, vale también cuando n es negativo. O sea que vale para todos los números enteros. Esta regla de derivación no es solo válida para cuando el exponente es positivo, sino cuando es también negativo. Bueno, pues ir pensando cuál es la función inversa de esta respecto de la composición.